revisar. Uno de los libros muy completos es el de Goodman, pero otros libros de apoyo son muy buenos. El Brenner lo he estado revisando y hay algunas cositas que tienen, no contradicciones, sino de repente habría que ir a tratar de que ustedes también lleven, por si acaso no todos los libros dicen lo que dice otro libro, de repente algún librito dice, parece que esto no es cierto, y eso me van a escuchar a veces cuando les hable la segunda clase, no me parece correcto lo que dice Brenner en esa partecita. Y luego lo desarrollo, lo reviso, etc. Muy bien, entonces, sigo aquí para que ustedes observen, esta es base, ¿no? Fases de la acción de fármacos. 3 fases: la fase farmacéutica, la fase farmacocinética y la fase farmacodinámica o dinámica. Y cada fase tiene procesos y resultados, procesos y resultados, procesos y resultados. Por ejemplo, en la fase farmacéutica, aquellos productitos que se presentan como pastillas, como cápsulas, como jarabes, debemos recordar esto. El proceso: desintegración del fármaco y disolución del fármaco. No se debe olvidar que la velocidad de absorción no solamente depende del área de superficie y del coeficiente fármaco, podemos decir agua, sino también depende de cómo está presentado el fármaco, cómo se presenta el fármaco, si está en pastillas, está de repente en solución, lipoidea o de repente acuosa, ¿cuál de ellos? Por eso es importante. Otro elemento importante es disolución. Y el resultado, fármaco disponible ¿para qué? Para absorbirse. Velocidad de absorción depende de estos 2 componentes. Luego, en esta parte que ya habló la doctora, recuerde siempre los 4 procesos básicos, pero también cuál es el resultado: fármaco disponible para actuar. Y esto es lo que vamos a hablar en esta clase: farmacodinámica, interacción del fármaco receptor y el efecto terapéutico que yo espero. Yo como anestesiólogo uso mucho opioides. ¿Qué espero del opioide? Bueno, que le produzca al paciente analgesia, que el procedimiento quirúrgico no le duela. Y si le duele, tengo que ver cómo le puedo asociar y hablar de lo que se llama sinergia, que van a ver ustedes, sinergia de suma y sinergia de potencia. ¿Cuál le gusta a usted, el de suma o el de potencia? A usted. Si yo doy aspirina y doy ibuprofeno y doy de repente ketorolaco, ese se llama sinergia de suma, porque actúan en el mismo lugar, inhibiendo a la ciclooxigenasa. Pero si yo le acoplo un opioide, el opioide actúa en el receptor opioideo. Entonces aquí habrá una sinergia de ¿qué? Potencia. ¿Es mejor o es peor? Debe ser mejor. Por eso es que la OMS ya habla de esos aspectos. Siempre así. AINES, luego opioides más AINES, luego opioides más AINES más adyuvantes, porque van buscando diferentes mecanismos de acción para llegar al efecto final menor dolor. ¿Se entiende? ¿Verdad? Muy bien, sigo avanzando entonces. Aquí entonces no se puede olvidar el efecto terapéutico que espero. Esto también lo encontré en Brenner, que ustedes de repente lo revisan. Tienen que revisar los libros. Bueno, para preparar yo mis diapositivas, busco Goodman, busco Brenner, Velázquez, trato de buscar todo. Si tuviera mucha plata, tendría en mi biblioteca todos los libros en original. Pero la plata no es fácil, porque el Brenner está costando casi 300 soles. El Goodman original siempre es mejor. Miren acá, por favor observen bien,
Relación entre farmacocinética y farmacodinámica. Esto es farmacocinética. Dosis del fármaco administrada y los 4 procesos que ustedes conocen. Cuando hablamos de farmacodinámica, concentración del fármaco en sangre o en el tejido diana, que viene a ser un receptor, una enzima o un ácido nucleico, etc. Y luego tenemos acá los componentes: unión al receptor, traducción de señales, la transducción. En las diapositivas del año pasado había puesto traducción. No, traducción es traducir del inglés al francés o del castellano al quechua. Es transducción. Si ustedes revisan, de repente lo van a encontrar. Ahí hay que ir viéndolo. Muy bien, entonces observe estos, los efectos farmacológicos y la dosis de respuesta. Y finalmente logramos que la magnitud del efecto que uno desea. ¿Les habló la doctora del diazepam intramuscular? Creo que sí habló. Lo que pasa es que en su primera clase lo habló. Y yo, bueno, no participo porque estoy escuchando nomás. Yo estaba, me acuerdo, el año 81 haciendo mi serum y me dio una taquicardia, pero fuertísima. Y mi coleguita, que ahora está ya sirviendo al Señor directamente, porque murió con un cáncer, me fui y le digo, con una taquicardia, solo por culpa de haber fumado un par de tabacos, la nicotina. Está nervioso, Panchito, me dijo, me tiró una inyección de diazepam, me dolió tanto la nalga, pero igual. ¿Sabes por qué? Porque el diazepam, su absorción intramuscular es errática. Y la doctora mencionó que se sigue prescribiendo especialmente los traumatólogos. Mejor es dar diazepam por vía oral o por vía ¿qué? Endovenosa. Entonces no olvidemos, ¿qué diferente al midazolam? Bien, sigo. Entonces avanzo acá. Entonces hay que diferenciar. Mira algo interesante acá. Farmacocinética, farmacodinámica, los 4 procesos, en el procesos involucrados, estudio del efecto y magnitud de la respuesta de la droga, donde tiene que ver con interacción de la droga y con su receptor o su órgano diana, y finalmente el efecto que usted espera. Acá abajito siempre coloco yo que las bibliografías para que usted lo recuerde. Y en relación a relación, mire relación, dosis administrada de la droga, concentración en la sangre, concentración en la droga, en la sangre, respuesta. Acá solamente es estático, acá ya es dinámico, porque acá ya se ve el efecto. Por eso dice concentración en la sangre de la droga, ¿con qué? Con respuesta. Acá que dice droga, concentración en sangre, solo ahí estático, que llegó acá. Pero cuando ya pasas a la parte farmacodinámica, actuando en el receptor, actuando en el órgano diana o en la enzima o en el transportador, ya se ve el efecto. Y por eso se llama, ¿no? Dice acá, concentración, sangre, respuesta. Se ocupa cuando se debe tomar un medicamento. ¿Con qué otros compuestos pueden reaccionar? Y 3, ¿cuál es la mejor forma de administrar un medicamento? Para darles una idea, los fármacos se absorben por todas las vías. ¿Cuál es la excepción? No se absorben, ¿eh? Ay, por favor. Mira, está sonando fuerte. ¿Cómo se va a absorber si está indicando? ¿Entienden el mensaje? ¿Qué más? Pero no solamente la endovenosa, puede ser la intraarterial y la intralinfática. Ahí no hay absorción. Por ejemplo, quiero hacer un estudio del sistema nervioso central, hago una angiografía, estoy inyectando el contraste, ya no se absorción, ya directamente va al producto. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra vía falta? ¿Qué otra vía? Alidogremia. ¿Qué otra vía? ¿Qué otra vía, joven? La pomadita que usamos, ¿dónde?
en la piel. Tópico, el órgano ya está ahí, entonces el órgano de Diana, que es la piel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hace años, pero no se absorbe. Es tópico, ya no se absorbe. Bien, pero es diferente a transmucosa, sublingual o bucal. Eso sí se absorbe. Lo que pasa es que su absorción es rápida y evita el efecto de ¿qué? Del primer efecto del primer paso. ¿Verdad? O sea, así tienen que estudiar, si no, vamos a marearnos con las preguntas. Entonces, seguimos avanzando. Acá observen la farmacodinámica, ¿dónde actúa el medicamento? Se actúa a través de un receptor ionotrópico, se actúa a través de un receptor metabotrópico, se actúa en el ácido desoxirribonucleico ADN o se actúa en el transportador. A eso se refiere. Bien. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo definir farmacodinámica? Estos dos libros que estamos observando acá, Goodman y este señor Velázquez, hacen la definición. Primero, es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos del fármaco y su mecanismo de ¿qué? De acción. Y la otra partecita proporciona la base para el uso terapéutico racional de un medicamento. Tiene que ir clarísimo. Y el diseño de sustancias terapéuticas nuevas y superiores. Claro. Si tú observas, las generaciones, por ejemplo, las quinolonas han ido pasando la primera generación, la segunda, la tercera. Igual los antihipertensivos han ido cambiando. Para eso sirve. Sigo. ¿Qué dice este señor llamado Velázquez? Dicho en una manera simple, la farmacodinámica se refiere a los efectos del fármaco en él. ¿Y qué dice de la farmacocinética? Perfecto. Entonces ya ustedes están bien preparados. Muy bien, entonces hay dos mecanismos de acción que nunca deben olvidar. Por ejemplo, a veces cuando yo me estreño, ¿qué puedo tomar? Doctor, puede tomar bastante sustancias, lactulosa, etc. ¿Y qué hace la lactulosa? Jala agua, pero no actúa en un receptor, no actúa en la enzima, o sea, no tiene una respuesta definida, pero sí tiene efecto. Entonces acá hablamos en primer lugar inespecífica, luego específica, y dentro de la inespecífica las propiedades osmóticas, la actividad de ácido básico, precipitantes proteicos, surfactantes, emisión o absorción de radiaciones ionizantes, etc. Aquí sí observamos algo importantísimo, que especifica actuar en el receptor, en el canal ion, en las enzimas o en el transportador. Bien, cuando hablo yo de lo que es inespecífica, ahí coloco dos características importantes. Miren la primera, carece de una relación estructura-actividad definida. ¿Y por qué decimos así? Por esto, porque no es mediado por receptores o por dianas, sino ¿por qué? Por características físico-químicas. Por esta razón. ¿Sigo? Y aquí tengo los ejemplos. Voy a tomar algunos en esta diapositiva. Por ejemplo, acá osmóticos. Uso mucho monitor. Un día alguien se descuidó un poquito y el paciente hizo una hipoxia cerebral. Y después de la hipoxia cerebral hace hipertensión endocraniana. Y el paciente tiene signo de qué? De descerebración. Entonces lo miro, le digo, vamos a usar corticoides, pero también monitor, para reducir la presión intracraneal. ¿Y cómo actúa? Baja la presión, porque finalmente jala agua, y luego ¿qué hace? ¿Qué hace luego? Lo mixea. En este
caso. Eso se llama manitol. Mira, acá tengo la lactulosa, que han dado los coleguitas para tu dolor, codeína, o de repente oxicodona, o de repente tramadol, o tapentadol, cualquier opioide. ¿Qué te producen los opioides? Estreñimiento. ¿Le sugieres dieta rica en fibras? ¿Qué más le sugieres? Muy bien, si no tiene usted eso, cómprese usted su lactulosa para que cierto tiempo y usted no tenga estreñido. Y especialmente los ancianos tienen ese problema. Y hay muchos diabéticos también que tienen problemas de constipación o estreñimiento, porque sus movimientos peristálticos cada vez se van colocando más lentos. Muy bien. Luego, por ejemplo, voy a seguir avanzando. Ya esto va a estar para ustedes, para que lo revisen. Aquí tenemos, miren esto, ¿no? Absorbentes. ¿A alguien se le ocurrió indicarle paracetamol? Y bueno, dejó ahí y alguien agarró las pastillas y se lo tomó. Se quiso quitar el dolor, pero exageradamente, porque ya quería irse a dónde? Al lugar de los muertos. Entonces, ¿qué hace usted si es una cosa inmediata? Hay que buscar un producto para que reduzca ¿qué? La absorción y se haga un lavado ¿qué? Gástrico. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos como resultado acá? El carbón ¿qué? Activado. Pero si alguien toma las pastillas y ya pasa más de 4, 8, 10 horas, ya no sirve. También ahí sirve la N-acetilcisteína porque a la final me bloquea el efecto tóxico a nivel de ¿qué? Del hígado. N-acetilcisteína, que se usa mucho para aquellos que tienen tos con bastante pollito. Pollo, o sea, bastante amor, para que se rompa y de esa manera se vuelvan líquidos y pueden expulsarse. Muy bien, sigo avanzando. Luego tenemos la específica. ¿Les agrada así? A ver, jóvenes, muy rápido está bien. Está bien. La específica. Aquí recordemos esta parte. Los fármacos ejercen sus efectos al interactuar ¿con quién? Con moléculas celulares llamadas ¿qué? Receptores, o también se llaman dianas. Y tenemos como definición ¿qué es una diana? Aquí, terapéutico blanco molecular puede definirse como el lugar del organismo donde ejerce su efecto un fármaco. Si yo doy diazepam, el diana se llama complejo GABAérgico. Si yo doy opioides, el diana se llama receptor opioideo mu, o también kappa o delta. Si yo doy digoxina, el diana se llama transportador. Recuerde que cuando se produce la despolarización, ingresa sodio y sale potasio. Pero luego viene una bomba de sodio y potasio y saca el sodio y regresa a su lugar en potasio. Pero cuando doy digoxina, esa bomba se anula y el sodio se queda dentro de la célula, especialmente cardíaca, y finalmente hay un cambio, entra calcio y sale el sodio y se produce el efecto inotrópico ¿qué? Positivo. Contra el efecto inotrópico vamos a ver eso. Entonces, esas son las dianas. Y la inmensa mayoría de ligandos, ¿dónde van a actuar? En una molécula llamada proteína, que finalmente ahí es el lugar. Por eso la membrana tiene tres capas, ¿verdad? Dos lipídicas y ¿qué más? Una proteica. Y en esa proteica se encuentran los receptores. En esa capa. Muy bien, entonces, pero también van a actuar en este nivel, en los lípidos, como también ¿qué? En el ADN. Hay antineoplásicos que de frente se van al núcleo para ejercer su efecto. Muy bien,
Por lo expuesto, entonces, quiere decir que las dianas terapéuticas pueden ser proteínas, pueden ser lípidos o qué más. Y lo dice este señor llamado Brenner, también dice Goodman, pero yo no lo coloqué. Goodman es nuestra Biblia. No olviden. Muy bien, esto para darles una idea. Farmacodinamia. Aquí he puesto a este señor Capson. ¿Tienen Capson ustedes? Alguien me dijo, yo les puedo prestar el Capson, préstame por favor. Envía mi correo nomás. Pero es importante. Miren acá. Acá tengo yo el neurotransmisor, acá tengo, este es el 1, que va a unirse al receptor. La unión puede ser por enlaces de hidrógeno, de iones, o también otro tipo, hidrofóbicos. Y una vez que se une, acoplado a esta proteína G, se produce que el receptor activa y esta proteína G manda una orden a través de esta subunidad alfa y va a activar a esta enzima. Estamos hablando de la adenil ciclasa. Una vez que se activa esta adenil ciclasa, entonces va a generar un segundo mensajero, va a generar una transducción. Entonces este segundo mensajero, que en este caso es la proteínasa A, va a regalarle un fósforo a este canal, lo va a fosforilar y ¿qué va a ingresar? Calcio. Esto es más o menos el efecto inmunológico, cómo se produce cuando usas noradrenalina, cuando usas adrenalina, cuando usas logotamina. Y tienes como elemento importante a esta enzima. Pero cuando usas noradrenalina, quieres el efecto alfa, o hay otra enzima que se llama fosfolipasa ¿qué? Sí. ¿Sigo? Entonces, perdón. Entonces aquí tenemos, miren, adenciclasa ATP, AMP, fosfolipasa C, va a degradar a los polifosfatos de inositol y va a formar IP3 y también DAF. El IP3 es muy importante porque va al retículo sarcoplasmático e induce la salida ¿de qué? De calcio. Y finalmente es el agente importante para producir inotrópico positivo como segunda vía, pero también a nivel de músculo liso, la contracción, y a nivel de glándulas salivales, la secreción de qué? De saliva. Todo tiene relación. ¿Sigo? Luego viene la fosfolipasa A. Por eso usted puede inhibir a esta enzima con los corticoides y de esa manera ya no habrá ácido araquidónico, y si no hay ácido araquidónico no viene la ciclooxigenasa ni la lipooxigenasa para formar prostaglandinas, tromboxano o para formar leucotrienos. Bien, la guanilciclasa forma GMP cíclico, muy importante, especialmente para nosotros los mayores que necesitamos de las 5 óxido nítrico como base hidratador. Muy bien, pero muy bien. ¿Sigo? ¿En dónde entonces actúan los fármacos cuando hablamos de específico? 1, en los canales iónicos asociados a voltaje, sodio, cloro, calcio, potasio. En los receptores, tanto metabotrópicos como ionotrópicos. Perfecto. En las enzimas, ciclooxigenasa y otras enzimas, en la ECA, por ejemplo, ¿no? Etc. Y luego, transportadores. Empecemos hablando de un receptor. ¿Qué es un receptor? Voy aquí a la definición. Se define como cualquier molécula biológica a la que se une un fármaco y produce ¿qué? Una respuesta medible. Y aquí menciono las enzimas, los ácidos nucleicos, proteínas pueden actuar como receptores. La fuente más rica de receptores son ¿dónde se encuentran? En las proteínas. Acá se encuentran. ¿En dónde se encuentran? La proteína unida a la membrana que traducen señales extracelulares y finalmente en respuesta intracelular, traducción.
Entonces, mayormente, ¿dónde se encuentran los receptores? En la parte proteica. Perfecto. Seguimos. Localización, entonces, miren, membrana, citoplasma, núcleo. Ahí encontramos los receptores. Sigo. Tipo de receptores, aquí voy a ir mencionándolos. Receptores ionotrópicos o de canales iónicos controlados por ligandos. Primer grupo. Segundo grupo, metabotrópicos acoplados ¿a qué? A proteína G. Tercer grupo, receptores ligados ¿a qué? Y cuarto grupo, receptores de qué? Nucleares. Para que ingrese al núcleo, tiene que pasar la membrana, tiene que llegar al citoplasma y separar al receptor de una célula, de una sustancia que lo tiene ahí acoplada. Una vez que lo separa, se une y recién va al núcleo. Pero por eso es que demora horas para actuar. Una cosa es que demore milisegundos, otro segundos y otro horas. Por eso es importante definir bien. Bien. Por lo general, los ligandos hidrofílicos interactúan con receptores que se encuentran ¿en dónde? Por lo general. O sea, en otras palabras, mayormente. No dice siempre, dice mayormente. Que se encuentran en contraste con los ligandos hidrófobos que entran a la célula a través de bicapa lipídica. De la bicapa lipídica, ahí voy, sigo avanzando, a través de bicapa, interactúan con los receptores que se encuentran dentro de la célula, especialmente los que se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. ¿Lo harán rápido o lo harán lento? Lento. Por eso que acá tenemos la siguiente. Miren ahí. Observen esto. Controlados por ligandos. Escala de tiempo que dice. Ejemplo, receptor ¿qué? Nicotínico. Ejemplo, GABA. Tú le das ese pan, en un ratito el paciente se va. Luego, receptores metabotrópicos acoplados a proteína. ¿Qué? Miren, segundos, receptor muscarino. Tercero, receptores ligando a sinasas. Horas, citoquinas. Y receptores nucleares que dicen horas. Acá hablan a veces de mucho tiempo. Entonces, por eso que nace este grupito. Respuesta de farmacológica. Canal iónico, milisegundos. Acoplado a proteína G, segundos. Enzimático, minutos a horas. Y acá que dice intracelulares, que dice horas a horas. Es un resumen. Así que ustedes cuando van a su librito, ya tienen la inquietud para seguir ustedes ampliando. Le van sumando, lo van sumando, lo van sumando. Y finalmente, mañana ustedes señalan farmacología. Como la doctora Tácula, toda es mi alumna. Y bueno, quizás llegará a ser mejor que el profesor, así es. Bien, sigo. Este es el primer grupo, receptores ionotrópicos acoplados a canal iónico. Observe esta figurita que hay un canal. Sí. Son estructuras proteicas de la membrana que funcionan como canales iónicos. Como canales iónicos. Otro. Hacer canales iónicos, este tipo de respuesta, ¿cómo dice? ¿Son qué tipo? Que pueden ser excitatorias o inhibitorias. Por ejemplo, cuando hablo yo de músculo esquelético, es excitatorio, porque tú le das un producto para que se pueda mover. Pero si yo le doy diazepam, le doy barbitúricos, le doy anestesio, el paciente se mueve, ¿no? Se queda dormido. Es de tipo inhibitorio. La neurona se hiperpolariza, ya no hay ningún estímulo que le genere respuesta. Se mueve. A eso se refiere esta parte. Muy bien, y ahí tenemos, dependiendo del estímulo, pueden ser activados por voltaje, activados por ligando o activados por otros canales iónicos. Dentro de esto, acá tenemos por voltaje, por ejemplo, puede ser el calcio, potasio, activados por ligando, acá se activan en interacción con mediadores extracelulares como la epinefrina, el GABA, etc.
Entonces veamos aquí algunos ejemplos. Aquí el primero, canales de sodio dependiente de voltaje. Recordemos acá esta partecita interesante. Miren, se abren cuando se despolariza la membrana. Se abre, ingresa sodio y le sale potasio. Eso ocurre en el músculo esquelético. Luego, dice acá, son base del mecanismo de excitabilidad de la membrana. Y luego presentan 4 dominios, 1, 2, 3, 4 dominios y 6 segmentos. Y usted comienza 1, 2, 3, 6 segmentos. Y básicamente formando un hélice de tipo alto. Sí. Aquí tengo yo este ejemplo, lo uso mucho yo para hablar de anestésicos locales. Los anestésicos locales bloquean el canal de sodio, es su contrario. La acetilcolina abre canales de canal de sodio y el anestésico local bloquea el canal. ¿Cómo lo hace? Miren, acá tenemos. Acá tengo yo el canalcito, este canal. Una vez que ingresa el anestésico local, la forma no ionizada o liposoluble es la que pasa a la parte citoplasmática. Y una vez que pasa a la parte citoplasmática, esa parte se ioniza y luego va a bloquear el canal de sodio. Hay sustancias que te bloquean el canal por adentro, como los anestésicos locales, los antiepilépticos, pero también hay canales, este canal puede bloquearse a través de la membrana, como este producto llamado vasotoxina, toxina de escorpión, y hay algunas que se bloquean por afuera, la famosa tetrodotoxina, que es el famoso pez globo de Japón. Dicen que es un plato muy exquisito, pero tienes cuidado, te puedes quedar relajado. Entonces mejor no comerlo. ¿Sí? Luego tengo acá los dos grupos que usted tiene que recordarlo siempre, el famoso GABAérgico y el famoso nicotínico. Este es inhibitorio y este es excitatorio. Acá tengo el canal de cloro y acá tengo el canal de ¿qué? De sodio. Cloro y sodio. Bien. ¿La acción de qué depende? ¿De qué tipo de receptor? Hablamos primero de GABA. Del GABA-A regula el sistema nervioso. Y su efecto va a depender de qué tipo de agente estás usando. Si estás usando diazepam, el diazepam se une a su receptor, potencia al GABA, el GABA abre el canal, ingresa el cloro y se hiperpolariza y te da menor ansiedad, te da sedación, te da hipnosis, hasta relajación muscular esquelética. Lo repito, las respuestas van a depender de qué tipo de receptor se activa. ¿Qué es el receptor del benzodiazepinas, del GABA, de los barbitúricos, de los anestésicos, etc.? Si da diazepam, bueno, se va a activar este receptor benzodiazepina que va a encargarse de potenciar al efecto GABA, y una vez que el GABA se activa, se abre este canal, que no lo estoy viendo ahorita acá, pero me imagino, y ingresa el cloro y la neurona se hiperpolariza. Y tienes el rango de depresión del sistema nervioso central desde ansiolisis hasta muerte, a veces o sedación profunda. Al abrirse el canal, como dice acá, ingresa el cloro, etc. Seguimos. Luego tengo el inotrópico de glutamato. Inotrópico como glutamato activan al sistema nervioso central y produce vigilia, estás atento. Y aquí tengo yo tipos, el carinato, el LAMPA y el NMDA. Este NMDA es uno de los receptores muy algogénicos. Por eso es que, y sobre todo, en los tipos de dolor, hay dolores nociceptivos, dolores idiopáticos y dolores neuropáticos. Y en los dolores neuropáticos, este es responsable de esos problemas. Y por eso es que tenemos que usar anti-NMDA, como la ketamina, como la metadona, o como la clonidina, etc. Y de esa manera produce un alivio del dolor
mencionado siempre. Como dice acá, el primero abre los canales de sodio y potasio, el AMPA abre los canales de sodio, la célula se despolariza y genera un potencial de acción, y el NMDA es permeable al calcio, entra el sodio y se libera magnesio. Entonces, si damos calcio, vamos a activar NMDA. Sigo, de la acetilcolina, muy interesante. Se pega al receptor nicotínico y permite el paso. Una vez que se une al receptor nicotínico, se abre el canal, ingresa sodio y sale ¿qué? Potasio. Y luego tenemos, estos receptores están ¿dónde están? Están en los ganglios simpático y parasimpático, están en la placa mioneural, no se debe olvidar, y también lo encontramos en la médula adrenal. Porque una cosa son ganglios podríamos decir ganglios pre, otra cosa es la médula. La médula viene a ser, podemos decir, un ganglio modificado productor de adrenalina y noradrenalina. Bueno, estos algunos ejemplos para que ustedes lo recuerden, lo lleven. Veamos, por ejemplo, el sodio, los anestésicos locales. ¿Por dónde bloquea el canal de sodio? ¿Por adentro o por afuera? Doctor, no le puedo señalar porque le voy a mandar la lista. ¿Por dónde bloquea el sodio, la lidocaína? ¿Por adentro o por afuera? Por afuera. ¿Es una tetrodotoxina, o sea, del globo? No. El anestésico local bloquea ¿por dónde? Primero tiene que ingresar y por adentro bloquear. Esa es la diferencia. Porque me dicen, bueno, los anestésicos locales bloquean el canal de sodio por afuera, al igual que la tetrodotoxina. ¿Falso o verdadero? Falso. Así van a venir las preguntas. ¿Hasta acá alguna inquietud? Por si acaso esto se va a quedar para ustedes, ¿eh? Al delegado le voy a dar esta información para que ustedes lo lleven y si lo graban, mejor, bueno, porque al final le va a cobrar. Muy bien, sigo. Por ejemplo, a ver un ratito, a ver qué pasa. Cierre su micro, por favor. Cierre su micro. Please. ¿Quiénes más? Antiarrítmicos, antiepilépticos, toxina, bata, cotoxina y tetrodotoxina. Este bloquea por afuera, por adentro o a través de la membrana. A través. Y la otra, por afuera. Por afuera. Bien, diuréticos, etc. Bien, potasio. Aminopiridinas, hipoglicemia, vamos a suponer urea, y las toxinas, etc. Calcio, estos son grupos de dihidropiridinas, difenipina, verapamilo, aminoglucósidos, cationes, etc. Son ejemplos de bloqueadores de canales. Muy bien, elijamos la pregunta. Parece que salió acá la respuesta. Ah, no, perdón. A ver, ¿cuál es la respuesta? Siempre van a tener algunas preguntitas. A ver, voy a ir por acá. ¿Qué le preguntan a ella? Tú tienes que ver. ¿Cuál es la respuesta? La A, la B o la C. Dice, ¿cuál de los siguientes describe mejor en que un fármaco que actúa como agonista en el subtipo A de los receptores GABA afecta la traducción de señal en una neurona? ¿Cuál es la mejor respuesta? Yo. ¿Usted? ¿Alguien a ver, sabe? La C. Entonces veamos a ver. La C. Muy bien. Para la próxima clase voy a tener más preguntitas. Voy a tomar un poquito más de tiempo. Lo que pasa es que estoy preparando la clase de terapéutica que me están innovando, que quieren que hable sobre el shock. Voy a hablar sobre el shock. Farmacología, o sea, vegetativo y shock. Entonces, para ver cómo funciona. Entonces, cada vez hay que ir innovando. Muy bien, sigo. Luego, vamos al segundo grupo de receptores que
metabotrópicos acoplados a la proteína G. La mayoría son casi metabotrópicas, la mayoría de acoplados a proteína G. Es una proteína de transmembrana, los receptores acoplados constituyen, dice, la mayor clase de ¿qué? De receptores. Sigo, todos tienen 7 segmentos de transmembrana, 3 asas intracelulares y un extremo carboxiterminal. Veamos acá. Ese es el primero. Ese está enfrente. Esta transmembrana es una cadena polipeptídica, tiene una N-terminal que acá se une el ligando y luego tiene acá los famosos, ¿no? Como lo llaman acá, de 7 dominios transmembrana. Y luego recordemos siempre, ¿no?, que la famosa dominios transmembrana se disponen en forma de hélices alfa compuesta por residuos hidrofóbicos, el extremo N, acá, y luego tenemos la parte C. Este de acá es el que va a irse a activar y formar otros mensajeros, haciendo lo que se llama la transducción. Y sigo. A ver, no quiere pasar. Avanzo. Se bloqueó. Ahí está. Aquí para mostrarles receptores acoplados. ¿Cuál es su función? Realizar acoplamiento de receptor y efector para la transducción de la señal. Cuando yo uso adrenalina, se une al receptor beta adrenérgico acoplado a proteína G, la subunidad alfa activa la N-ciclasa y la N-ciclasa se encarga de transformar el ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A, haciendo un segundo mensajero más. Y esa es la transducción. Y esa proteína quinasa A le va a dar un fósforo al canal de calcio y un fósforo al receptor. Produce un divorcio, por más que el estímulo ya no funcione, pero si el canal se abre, ingresa calcio. Y ese calcio que ingresa se va al retículo sarcoplasmático, saca el calcio, y junto con lo que entra, con lo que hay, con lo que entra y con lo que sale del retículo, se va a la sarcómera y produce ¿qué? La contracción. Por eso esa es la función. Tipos de proteína G. Proteína S son estimulantes. Para que haya inotropismo, ¿qué tiene que tener? S o I. Tiene que haber S para que se produzca el inotropismo. Y vamos a poner ahí, acá está la adrenalina, no la adrenalina. Dice, ligando llega al receptor, está unido con la proteína GS. Se activa la N-ciclasa, el ATP se transforma en AMP, se activa la proteína quinasa, se coordinan otras proteínas, sí, de canales de calcio y también el receptor. En otras palabras, se divorcia de la proteína G, por más estímulo que haya, ya no hay, hasta que luego vuelve a hacer lo que se llama el acoplamiento. Inhibitorio. El ligando no activa las unidades del receptor, no se activa la N-ciclasa, se aperturan los canales de potasio, las células se hiperpolarizan y ingresa calcio. Interesante. Esto ocurre mucho cuando tú usas clonidina. La clonidina a nivel presináptico se reduce el AMP, no hay calcio, por lo tanto no hay liberación de ¿qué? De no adrenalina. Cuando la clonidina se une al receptor alfa 2 presináptico de una terminación nerviosa,
entonces se produce esta inhibición. No hay AMP cíclico, no hay calcio. Finalmente, ¿qué no hay? No hay liberación de qué? De noradrenalina. ¿Hay taquicardia o bradicardia? La proteína GQ. La proteína GQ interactúa con receptores activados por un ligando, por ejemplo, serotonina, aumenta la actividad de quién? De la fosfolipasa C. Vamos a ir observando, la fosfolipasa C va a encargarse de degradar los fosfolipídicos de la membrana y finalmente, ¿qué va a formar? Va a formar IP3, trifosfato ¿de qué? De inositol más DAG. Ese trifosfato de inositol se va al retículo sarcoplasmático en su propio receptor y induce la liberación de ¿qué? De calcio. Y finalmente va a haber, como se dice en estos casos, secreción de ¿qué? Y acá dice bien clarito que vamos a hablar si a nivel de músculo liso, a ver contracción, a nivel de glándulas, a ver mayor secreción. Bien, acá para que ustedes tengan ese resumen muy bonito. No me acuerdo de dónde lo saqué, pero de alguien lo saqué. Por eso que no le he puesto la... Pero lo voy a revisar porque a la final voy a comenzar. Cuando yo empecé las conferencias en este Perú, fui uno de los médicos que comencé a poner citas bibliográficas. ¿Y ustedes en conferencias? Sí. He tenido la oportunidad de dictar conferencias en todo Perú, todo Bolivia, todo Ecuador, todo Venezuela, también en Colombia hemos tenido y en Argentina. Pero mejor que tenga que cita que, porque ya sabe de dónde es. Y cuando estaba exponiendo en congresos así internacionales, por ejemplo de latinoamericanos, me iba con mis artículos de contradicción. Acá era mi artículo. Cuando alguien se levantaba, no había un suscrito. Y por eso es que nos va sirviendo. Igual, ¿ustedes cuál es su sustento básico? ¿Cuál es su sustento básico? Turma, pues es tu sustento básico. De Brenner, Caxon u otros libros. Muy bien, entonces, mire acá, observe, receptor acoplado a proteína y su efecto. ¿Qué pasa cuando se activa el receptor alfa acoplado a esta proteína GQ? Aumento de la fosfolipasa y que finalmente da como resultados incremento de IP3 y DAG. Segundo, alfa 2. Básicamente, ¿dónde está? Presináptico. Acoplado a proteína que inhibitoria, disminuye la gliciclasa y que disminuye el AMP. Si hay menos AMP, hay menos ingresos de calcio. Y si hay menos ingresos de calcio, habrá menos liberación de neurotransmisores. En este caso, ¿cómo se llama? Noradrenalina. Luego, B1, B2, acoplado a proteína S, aumenta la N-ciclasa, aumenta la AMP, se activa la proteína quinasa, esta proteína abre canales de calcio, ingresa al calcio y finalmente se produce la contracción. Sigo. M1, M2, M3, acoplado a proteína GQ, aumenta la fosfolipasa, aumenta el IP3, se da, y de esa manera produce ¿qué? El aumento de la contracción del tubo digestivo y menor secreción. Bien, acá, acoplado M2, M4. Esto básicamente tiene que ver con el músculo liso y tiene que ver con el músculo ¿qué? Cardíaco. ¿Qué hace la acetilcolina en el corazón? Bradicardia. ¿Qué hace en el intestino? Aumento del peristaltismo y a veces si es mucho que lleva al baño. ¿Se entiende? Perfecto. Sigamos. Enzimas. ¿Cómo es que actúan las enzimas? Veamos acá. Actúan como inhibidores reversibles o también irreversibles de mayor duración. Falsos sustratos análogos del sustrato de la reacción. ¿Sigo? Bien, ahí tengo las enzimas. Miren, las enzimas, los inhibidores
y la acción. Esta de acá lo uso todos los días en sala de operaciones. Hay una norma clarísima. Cuando yo uso un relajante no despolarizante tipo meclofonio, hidrofonio o que es similar al de tuberculare, le debo revertir para que no quede con relajación residual en el postoperatorio. ¿Y qué pasa si queda con relajación residual? Como los músculos reflejos protectores son músculos esqueléticos, entonces el contenido gástrico comienza a subir y como no hay un palito ahí, se mete a la vía aérea y comienza a producir tos, irritación. Entonces yo lo miro y le digo, no lo ha revertido, sí, doctor, tráeme la neotimina y atropina. Lo revierto y se le fue ese cuadrito. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético recupera su fuerza y cada vez que el contenido del estómago sube, lo siente. Por eso tenemos que revertir. Y este es el ejemplo. Anticolinesterasa, neostigmina, eserina. Pero también lo usamos para aquellos pacientes que tienen miastenia grave. En la miastenia grave hay pacientes que tienen menos número de receptores nicotínicos. Pues te cambiaste de sitio, ¿por qué? Porque te pregunto. Te voy a seguir preguntando. Entonces no se olviden, el miasténico grave tiene menos receptores nicotínicos. Y las manifestaciones es variable, algunos pues no pueden caminar, pero pueden comer. Pero otros cuando no pueden comer, pero sí pueden caminar, porque tienen problemas en la devolución. Entonces, ¿qué se da para ello? Se da también pirostigmina. ¿Qué es la pirostigmina? Es una inhibidor de qué? De esto, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Sigo avanzando, miren esta famosa ECA, benzina. Normalmente los pacientes que son hipertensos tienen tu variedad, tienen todo un abanico de antihipertensivos. Yo a veces digo, muy bien, los antihipertensivos jóvenes son más cardíacos. Entonces hay que darles beta bloqueadores. Pero los antihipertensivos ancianos tienen más vaso-D. Hay que darles ahí vasodilatadores. Y a veces usamos los dos, pero todo depende del cardiólogo. Bueno, dirán, ¿qué doctor, por qué habla tanto? Claro, yo he trabajado en cardíaca toda mi vida, desde el año 87 hasta el año que me dieron mi patadita y me botaron. Toda mi vida he trabajado en cardíaca, lo que es cirugía del corazón, abierto, cerrado, válvulas, todo. Entonces tienes que saber. No puedes entrar en una especialidad si no sabes de farmacología cardíaca. Tienes que saber. Entonces, por eso es importante. Y sigo avanzando. El captopril, enalapril son antihipertensivos porque inhiben la intención. Uno de los problemas que empezó con el captopril es que producía mucha tos. Entonces lo cambiaron a enalapril, luego pasó a lisinopril y finalmente dijeron, no, mejor hay que usar un bloqueador del receptor de angiotensina. Y con eso prácticamente. Y ahora ha ido cambiando, ¿no? El losartán, luego el misartán, todos los sartanes ya están así diferentes. Entonces sigo. Luego acá observe esta parte de acá, ¿no? Este producto que es para aquellos pacientes que tienen problemas de grasa, ¿no? Esta enzima, mire el famoso lovastatina, y es un hipolipidemiante. Creo que el mejor antilipídico que es comer bastante o comer menos. Hacer dieta. Eso es lo mejor. Muchos americanos están obesazos porque comen comida ¿qué? Puro fitness. Bien, sigo. Acá tenemos el ejemplo de los inhibidores de la ECA. Siempre recordemos el angiotensinógeno donde se produce en el riñón y finalmente se tiene que transformar en angiotensina 2, que es un potente ¿qué? Vasoconstrictor. Pero para evitar esa vasoconstricción necesitamos usar un inhibidor de la ECA. A ver, los que están en esa 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Están conversando mucho. Cierren su micro. Y sigo avanzando.
diabetes miastenia grave, ya le mencioné. Es una respuesta autoinmune, porque parece que el mismo organismo se autodestruye y genera pocos receptores nicotínicos. Luego los aires, ustedes saben, aspirina, ibuprofeno, ketorolaco, todos ellos inhiben a la ciclooxigenasa 1, 2 o también dice 3, pero de preferencia siempre el 1 es de tipo estructural y el 2 es de tipo inducible. Entonces necesitamos inhibidores de la ciclooxigenasa de tipo ¿qué? Inducible, pero a veces se pierde. Y no es bueno, a veces decimos, al paciente le vamos a dar celecoxib o un anticiclooxigenasa 2, pero ese anticiclooxigenasa 2 es malo para el corazón, es malo para el riñón. O sea, hay que cuidar siempre bien. Por eso cuando yo les hable sobre AINES, ahí me agarro la pelotita. No se ve bien. Luego, este es de la famosa loratadina, prolactina, etcétera, que tiene que ver también con la reducción de grasa. Pero el mejor medicamento que es dejar de comer cosas que no te van a edificar en tu sistema corporal. Luego viene el receptor intracelular. Les decía yo que para lograr tener ese efecto, primero tiene que absorberse, pasar la membrana, luego llegar al citoplasma y luego finalmente ahí sortearse con esa molécula que es una sustancia, una proteína de calor, podemos decir, lo separa y recién se junta y luego se trasloca y llega al núcleo. Eso es lo que vamos a ver. Se encuentra completamente dentro de la célula, por lo que el ligando debe difundir hacia el interior para interactuar con el receptor. Cuando me habla de esto, su efecto va a ser rápido, milisegundos, horas, hasta días. ¿Vale? Horas de días. Porque tiene que pasar, hay una plantilla creo por ahí. Puede ser citoplasmática o intranuclear. Bien, veamos. Acá tenemos este ejemplo, mira acá. Usted está enfrente también. Retiro unas figuritas. Observe la hormona tiroidea. Acá tiene el receptor acoplado con HSP, que es una proteína de calor. Primero lo que tiene que hacer la sustancia es desacoplarlo. Volverlo monómero, porque así son monómero, una vez que es solita, recién se une. Y una vez que se une, finalmente se trasloca, ingresa acá al núcleo y a través del ADN se produce la transcripción y ya sale básicamente una nueva molécula o proteína. Eso es el efecto. Y muchos de los antineoplásicos actúan directamente en este ADN. Bien, sigo. El cortisol, la pregunta. A ver, vamos por acá. ¿Qué es el bebé? Respuesta. Dice, el cortisol es capaz de hacer diana en receptores intranucleares, gracias a su capacidad de qué? De mentalidad. A, B. La B, difundir, aprender. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a la respuesta. Parece que el teléfono no funciona. Yo tengo mi propio, pero lo que pasa es que se me ha perdido el cargador y no lo tengo. Se ha perdido, voy a tener que buscarlo, ya lo voy a buscar. Hoy estuve buscando en la mañana, pero ya no me dio tiempo. ¿Bien? ¿Hasta acá bien? Perfecto, sigo. Mecanismos transportadores. Dice, conjunto de proteínas situadas en la membrana celular con función fisiológica. Yo me acuerdo que estaba haciendo mi celular en el alto
era seco y con la lluvia se llenó y había que pasar del Alto pues a Catalara, la ciudad, y de ahí había que ir a Piura. Entonces, y pasábamos ahí en el río, alguien había hecho su tiempo, había hecho unas sogas y entre 2 o 3 pasaban agarrados de las sogas. Ese es un transportador. Y bueno, siempre me acuerdo de esta actitud que hicieron ellos. Esto facilita el paso de iones y moléculas polares, glucosa, aminoácidos. Por ejemplo, cuando hablamos de difusión pasiva, ¿se usa transportador? Voy a recordar. ¿Qué dice, doctor? ¿En la difusión pasiva se usa transportador o no se usa? No. ¿Cuál es la característica por qué aumenta la velocidad de pasaje, podemos decir? Porque no solo es absorción, que hay transporte. Uno, concentración lípido agua, que tiene que ver con liposolubilidad. Segundo, área de qué? De superficie. ¿Dónde se absorbe más? ¿En el estómago o en el intestino? ¿Y por qué no en el estómago? Área menor y muy grueso. Y tiene, pero el intestino, a pesar que tiene pHs a veces contrarios, pero es el mejor lugar para que pueda absorberse. ¿Cómo se encuentra un ácido en el estómago? Como no ionizado, ionizado. Ionizado no, pues sí, con un ácido débil en su mismo medio está en forma no ionizada. La próxima le voy a agregar ya la fórmula que escribí el año 95. Hay la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero hay la ecuación de Lotero. Y entonces, perfecto. Bien, entonces, en la difusión facilitada, ¿qué dice el doctor? ¿Cómo está? ¿Hay transportador? Sí, hay transportador. Cuando hablamos de difusión facilitada, significa que la sustancia no es tan liposoluble. Y cuando se une al transportador, se vuelve altamente liposoluble y puede pasar. ¿Y en el transporte activo? ¿Hay transportador? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia de la facilitada con el transporte activo? Se gasta energía. ¿En cuál? ¿En dónde se gasta? ¿En dónde se gasta? ¿En facilitado o transporte activo? Muy bien. Estos son los ejemplos. Cuando se produce un estrés, se libera noradrenalina de la terminación nerviosa. Pero no se tiene que seguir liberando, pues si no terminas un infarto, ¿no? O una taquicardia, una arritmia. Entonces, termina el efecto de esa noradrenalina liberada cuando regresa a la terminación nerviosa un 70 a 80%. Eso se llama transporte. Pero hay productos como la cocaína, la ketamina, los antidepresivos bloquean esa molécula transportadora y de esa manera hay mayor cantidad de noradrenalina. Por eso cuando tiene un paciente con antidepresivos tengo que tener cautela cuando doy mi anestesia, porque puedo tener el riesgo de hipertensión o de arritmias. Entonces, eso es importante. ¿Recaptación de qué? Recaptación lo hablaba Litter, pero ahora ya no se llama recaptación, se llama transporte 1 o captación neuronal. Entonces miren algo importante, la metilpirina y la cocaína. Serotonina igual, la famosa fluoxetina, muchos de los pacientes a veces tienen problemas de depresión, ¿no? Se ha observado cuando hablo de parasimpáticos y simpáticos que
podemos decir, la parte parasimpática que tiene que ver con la acetilcolina es famoso depresor. Y los pacientes que tienen simpático tónico, que están fastidiando al doctor Rojas hablando, ¿no? Ellos nunca se van a deprimir, porque son simpáticos ¿qué? Tónicos. Entonces, ¿qué hay que hacerle a un paciente? Simpático tónico. ¿Cómo lo haces? Bloqueando la captación de ¿qué? De noradrenalina. Y ahí tenemos aquí, ¿a quién tenemos ahí? A la fluoxetina. ¿Sí? Sigo. Ella también es muy conocida, la dioxina que les hablé, la bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc. Igual también acá, estos productos, ¿no? ¿Qué hacen? Evitan que haya acidez, entonces también es importante, inhibidor. Y luego tengo la famosa probenecid, amoxicilina con probenecid, que es lo que evita la secreción. Revisen un poquito cómo actúa. Sigo avanzando. Esto es como un resumen, porque ya estamos terminando en 5 minutos. ¿Te pasé? Justo. ¿Sí? Aquí recordemos la farmacodinamia, mecanismo de acción, a receptores, cambios físico-químicos, detención celular. Efecto puede ser agonista, antagonista, agonista inverso, que lo vamos a ver la próxima clase. Todavía no hemos acabado. Luego, el efecto, afinidad y potencia, siempre es importante. Tiene que haber afinidad. Si no hay afinidad, no funciona. Y en la próxima clase. Luego tenemos efectos adversos. La farmacodinámica puede ser estimulación, depresión, reemplazo, antiinfecciosa, irritaciones. Y acá tenemos todo lo referente. Por ejemplo, cuando hablamos de estimulación, las anginas, cloridina, cafeína, anfetaminas. De depresión, por famoso benzoacetina, barbitúricos. ¿Dónde actúan? ¿En qué receptores actúan, doctores? ¿Te acuerdas? Tú. Para que produzca depresión, para que haya depresión, ¿en dónde debe actuar? En un receptor que inhiba, que se llama receptor GABA. Seguimos. Insulina, tirosina, estrógenos. Normalmente ellas actúan ¿dónde? En la membrana o en el núcleo. Se unen así los datos. Luego tenemos antiinfecciosa, la doctora Ana dicta una clase fabulosa de antibióticos, así que tienen que escucharla. Bien, receptores, propiedades, ¿qué es importante? La afinidad, la especificidad. Es diferente. El fármaco dice no, por acá, no, acá. Discrimina con quién me tengo que juntar. Y luego tenemos también la actividad intrínseca o la eficacia. Bremer habla con actividad intrínseca como si fuera a ver a eficacia. Luego, la intensidad de la acción del fármaco depende de los siguientes factores: número de receptores ocupados, afinidad y actividad intrínseca del fármaco. Esto también es interesante que ustedes lo puedan resumir. Todo lo que tiene el receptor, el gen. Aquí empecemos: receptor adrenérgico, adrenalina, acá receptor de insulina, luego tenemos acá opioides, morfina, naltrexona, y seguimos enzimas,
vinculados a la proteína G, canales iónicos, receptores de membrana, receptores que es un resumen de todo lo que hemos conversado.